es fe. En Lucas 8, después de la tempestad, ¿qué le demanda el Señor Jesucristo a sus discípulos? Fe. Porque el reino de Dios es cuestión de fe, iglesia. No puedes andar ahí sin fe. Porque si Cristo está en tu vida, hay fe, hay certeza y hay convicción. Amén. Por lo menos eso debes tener en tu vida. Qué tremendo es vivir sin fe. Porque cuando tú vives sin fe, amados hermanos, en medio de la tormenta reniegas. Oh Señor, esto es para mí, Padre. Esto me lo pongo yo solito. Cuando tú vives sin fe, iglesia, reniegas en medio de la tempestad. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Si le va a dar palmas, dale a Él. Y la gloria para quién es, para Él. Amén. En el libro de Salmos, capítulo 78, verso 17 en adelante. Ese pasaje, amada iglesia, en el pasaje considerado, nos habla de cómo Dios se indignó, cómo Dios en alguna medida se molestó por la falta de fe demostrada por el pueblo de Dios. Había una terrible falta de fe cuando el pueblo de Dios recibe la promesa, cuando estaba cautivo, cuando estaba en Egipto. Dios le dice al pueblo que iba a haber un libertador, que iba a haber una palabra de libertad. Y en el desierto, en el transcurso, en el proceso, cosas terribles pasaron, pero miraron siempre la mano de Dios. De día, una nube, y de noche, una columna de fuego. Cuando tenían hambre, el maná caía. Cuando tenían sed, brotaba el agua. Pasaron momentos difíciles, pero Dios siempre estaba con ellos. Amén. Mas sin embargo, Dios se indigna por la falta de fe de su pueblo. Dios se indigna por la falta de fe demostrada por su pueblo al hablar, al confesar con sus bocas. Qué tremendo. Cuando estás en conflictos, cuando estás en problemas, ¿qué pones? ¿Qué palabras pones en tu boca? ¿Qué palabras profesas? ¿Acaso no te acuerdas que Dios va de la mano contigo en medio de tu proceso? ¿Acaso no te acuerdas de las promesas, de las más de 3,000 promesas que tiene la palabra de Dios para tu vida? ¿Qué palabras pones en medio de la angustia? ¿Qué palabras pones en medio de la necesidad? Jesús está en la barca, perdón. Jesús está ahí. Jesús estaba en la barca dormido con los discípulos. Pero ¿qué respuestas tú das cuando viene la tormenta a tu vida? ¿Sabías que por esta razón, amados hermanos, por la falta de fe, el pueblo de Israel, la generación posterior a los 20 años, ellos no entraron a la tierra prometida? De esa generación solo Josué y Caleb, y los que eran menores de 20 cuando salieron de Israel. Todo un pueblo, toda una generación se perdió de las promesas de Dios por renegar en medio de la tormenta. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremenda la falta de fe, qué tremendo es lo que confesamos con nuestra boca. Las afirmaciones, amados hermanos, tienen gran poder. Ten cuidado con lo que dicen. Dice en Números capítulo 13, verso 32: y ellos hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella eran hombres gigantes. Desacreditaban
las promesas de Dios. Pero esa generación se perdió de la promesa de Dios, porque confesaron algo que era falto de fe. ¿Por qué? Porque ellos le decían: Jehová Todopoderoso, Jehová Rey de Reyes, Jehová Dios de los escuadrones. Confesaban con su boca, pero al momento de la prueba, al momento de la lucha, ¿dónde está Dios? ¿Lo podrá hacer Dios? O quizás sí, o quizás no. Pero confesaban que era el Todopoderoso. La pregunta es: si tú confiesas que Dios es todopoderoso, ¿por qué pones dudas en tu corazón? ¿Por qué dudas si Dios puede hacer el milagro en tu vida? ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Si Él es todopoderoso, si Él todo lo puede, ¿por qué dudas? El problema fue en cuestionar a Dios. El problema fue si Él podía o no podía. Inclusive llegaron a decir: pastor, esta frase: ¿podrá poner mesas en el desierto? Y el Señor dice que haré esa mesa delante de mis enemigos y de mis angustiadores. ¿Podrá el Señor poner mesas en el desierto? Yo te digo que sí. Yo te digo que sí, iglesia. Solamente debes creer, porque Jesús está en tu vida. El poder de Dios está en tu vida. El poder del cambio está en tu vida. Sí puede aderezar mesas delante de ti. Sí puede poner mesas en el desierto el Señor. Sí puede poner una luz ahí donde tú lo miras todo oscuro. Si Dios puede poner esa luz de esperanza. Es difícil la prueba, es difícil la angustia, la lucha sigue. Yo predicaba el domingo en la iglesia y me gustaba la oración de Jonás en medio del fondo del mar y en el vientre de aquel pez inmenso. En las profundidades del mar las aguas me tapaban y tú me oíste. En vez de ser una molestia para este hombre, fue una oración de gratitud. Él estaba agradecido porque aquel pez se lo había tragado. ¡Wow! Y ahora, ¿cómo salgo de aquí? Ni siquiera se puso a pensar. Pero él estaba agradecido con Dios, porque cuando estaba a punto de ahogarse, el pez se lo tragó y no se ahogó. Posiblemente estés renegando del pez. O aquel cristiano que está naufragando en las aguas inmensas del mar. Un hombre ferviente, un hombre que creía en el Dios Todopoderoso. Cuando de repente él hace una oración y cree en Dios y dice que Dios lo va a salvar, pasa un barco y le dice: ¡hey, súbete, sálvate! No, estoy esperando a Dios que me salve. Llega un helicóptero de rescate: ¡hey, te queremos salvar! No, estoy esperando que Dios me rescate. Pero aquel hombre no se puso a pensar que el barco y el helicóptero lo mandaba el Señor. Amén. Y se ahogó. Se ahogó. El pez era la salvación para este hombre llamado Jonás. Y en medio de la tribulación, en medio de la angustia, él hizo una oración de agradecimiento. Él hizo una oración de gratitud para el Señor. ¡Qué tremendo! ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente después de estar 3 días orando por el mismo problema y no soluciona?